Shalom, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de Isaías verso por verso. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 32. El capítulo 32 nos habla de un rey justo y también en un reino lleno de justicia donde va a habitar gente justa. Luego, la pregunta que tendríamos que hacer no es, ¿será que tú y yo nos consideramos gente justa? ¿Practicamos justicia o sedacá? Vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 32. ¿Qué nos tiene la palabra del Señor para nosotros hoy? Pero antes de comenzar, mis hermanos, les invito por favor a que cerremos nuestros ojos y oremos al Eterno. Bendito Rey, Padre bueno, te alabo, te glorifico, mi Dios, porque usted permite que abramos sus escrituras en libertad. Ruego por favor que su Santo Espíritu nos bendiga y que nos utilice cada día para la predicación de su Evangelio. Permita que al abrir Isaías 32, usted nos hable a través de ella y que nosotros podamos estar preparados y listos para toda buena obra, Señor. Guárdanos, bendícenos y permita que tú también puedas derramar tu Santo Espíritu a cada persona que escuche esta transmisión, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar por el versículo 1 de Isaías 32. Y te pido por favor que me acompañes. Isaías 32, 1 nos viene hablando de un contexto que es el reino, si lo llevamos al contexto histórico, pues muchos han interpretado aquí que está hablando de Ezequías, porque dice en el verso 1, he aquí para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y muchos aplican que es Ezequías, y en realidad pudo haber sido el rey Ezequías, ya que hizo grandes reformas en su tiempo. Pero esto trasciende y esto va más allá, ya que esto es profético. El profeta Isaías nos viene hablando desde el versículo 30 y 31 las consecuencias, o los hay, de hecho del versículo 28, del capítulo 28, perdón, nos viene hablando de los hay, de las consecuencias que vamos a tener, o tiene el pueblo de Dios, o sí, vamos a tener cuando nos apartamos de Él, cuando ponemos nuestra confianza en Faraón, en el mundo, cuando ponemos nuestras confianzas en el dinero o en otras cosas que son perecederas. Pero aquí, en el capítulo 32, cambia el tema y nos habla ya no de ese reino lleno de injusticia, lleno de maldad, sino nos habla o nos pone un enfoque del reino del Eterno, de un reino lleno de paz, un reino lleno de justicia, donde tú y yo estamos invitados a asistir o a habitar. Pero necesitamos prepararnos para habitar en este reino de justicia. Y por eso en el capítulo 32, el profeta Isaías nos dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y la pregunta sería la siguiente, ¿nosotros practicamos la justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es una persona que guarda Torah, una persona que guarda su palabra, que practica la misericordia y la bondad. Yo quisiera compartir un texto que está en Deuteronomio 6:25, nos dice la palabra, y tendremos justicia, ¿ok? Es la misma palabra, sedakat, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Así que el texto claramente nos dice que nosotros vamos a tener justicia, vamos a llegar a ser justos cuando guardemos su Torah o sus mandamientos que el Eterno nos ha prescrito. Así que la pregunta, vuelvo a hacerla. ¿Será que nosotros practicamos justicia? ¿Será que nosotros guardamos Torah? Nos estamos preparando para este reino que va a ser regido o va a ser instituido bajo los estándares de la Torah. Por eso dice aquí que he aquí que para justicia reinará un rey. O sea, este rey, que es una referencia al Mesías, a Yeshua, va a reinar con justicia. Y aquí en el libro de Deuteronomio nos dice que tendremos justicia cuando guardemos su Torah, cuando guardemos sus mandamientos. Así que la ley que va a ser basada en el reino de Elohim va a ser por la Torah. Va a ser regido por la Torah. Y dice que príncipes presidirán en juicio. O sea, no va a estar solo. El Señor va a colocar personas que van a también tomar decisiones conforme a la Torah. ¿Ok? Este juicio es Mishpatim, que tiene que ver que tome acción legal. O sea, una persona que va a tomar decisiones, va a favorecer o va a condenar.
pero para eso tenemos que conocer la Torá. Y dice, de hecho, hay una profecía en el mismo Isaías, Isaías capítulo 9. O sea, esto está en toda la Biblia. Yo solamente voy a citar algunos versículos. Isaías 9:6 nos dice la palabra del Eterno, porque un niño nos es nacido. Y fíjate esa profecía mesiánica. Hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y es lo que estaba mencionando aquí. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo como en juicio y justicia. Fíjate cómo es la característica de este reino. En juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. Así que cuando Isaías nos está hablando aquí en el capítulo 32, nos está hablando de este rey que va a venir a reinar, valga la redundancia, con justicia y juicio. Dice, y será aquel varón, aquel Mesías, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea que este reino, este sistema, va a ser un escondedero, o sea, va a ser un refugio, o sea, va a ser un deleite que muchos o todos vamos a querer estar bajo su amparo. De hecho, hay una misma palabra que dice en el versículo, Isaías, en el versículo capítulo 4, perdón, en el mismo libro de Isaías, capítulo 4, nos viene hablando de lo mismo. Vámonos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 4 nos viene hablando del mismo tema. Versículo 6. Versículo 6. Perdón, 2. Versículo 2. Dice la palabra de Adonai, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo, ¿ok? El renuevo de Adonai, el renuevo es el Mesías. El renuevo de Adonai será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere debajo de Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de... Un momentico, de devastación. Y creará Adonai sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá abrigo para sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. O sea que, en otras palabras, sobre el monte de Sión o sobre el reino de Adonai va a haber refugio, va a haber un escondedero, va a haber esa confianza o ese anhelo de protección. Y eso es lo que nos brinda el gobierno de nuestro Señor Yeshua. ¿Ok? Y es lo que nos está invitando. De hecho, dice en el verso 3 de Isaías que no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y esto es algo muy importante porque los que van a entender, los que van a escuchar la palabra de Adonai, van a entender o van a querer aprender más. O sea, no es como ahorita de que tal vez muchas personas escuchan o oyen, pero no prestan atención. Aquí es diferente. O sea, aquí van a estar atentos a toda palabra que diga el Eterno, a toda palabra que sea instruida en el reino de Elohim. Estas personas van a estar atentos. Y dice en el verso 5, perdón, el verso 4, y el corazón de los necios entenderá para saber. La palabra necio que se emplea aquí es para aquellas personas que son apresuradas, ¿ok? Que tienen hablan muy rápido, no piensan antes de hablar, sino que actúan con rapidez. De hecho, quiero marcarlo aquí, es mahar, dice que es apresurarse, apurarse, en el sentido bueno o malo, prontamente. O sea,
es una persona que no se detiene a pensar, sino que actúa por impulso. Entonces dice que el corazón del necio, por eso se le llama necio, dice el corazón de los necios entenderá para saber. O sea, van a entender con claridad. Ya no van a ser necios, sino que van a ser personas prudentes. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esto implica también una transformación en el hablar. No van a tartamudear, pero también el mensaje que van a dar va a ser muy claro. O sea, las palabras de Adonai van a ser expresadas de manera tan clara que los oyentes van a poder entenderlas con claridad, con perfección. Y esto nos viene hablando de una transformación. Y si tú te pones a ver aquí en el versículo 5, en el versículo 4, perdón, es una transformación interna, ¿ok? En el gobierno de Elohim dice que el corazón de los necios entenderá para saber. O sea, es un cambio interno. Y dice también que la lengua, ¿ok? Va a hablar claramente, ¿ves? No va a tartamudear más. Esto viene hablando de una transformación interna, pero el profeta Isaías también nos habla de una transformación física. Y eso lo vemos en el capítulo 35, Isaías 35, verso 6. Mira lo que dice Adonai. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que no solamente va a haber una transformación interna del corazón, sino también va a haber una transformación física. Esa es la promesa que el Eterno hace a cada uno de sus seguidores, de sus fieles. Pero también nos habla acerca de aquellas personas que no van a estar en el reino de Elohim. Y son estas personas que no practican la justicia. Veamos en el versículo 5, dice el ruin. La palabra ruin se traduce como naval. Este sí es el necio que es egoísta. De hecho, lo estoy mencionando aquí, lo estoy viendo aquí, el Hebreo 50:34. El ruin, el naval, ¿ok? Hablará ruindades o necedades y su corazón fabricará iniquidad. Así que vemos las características de estas personas necias que no van a estar en el reino de Elohim. Y es muy importante que prestemos atención a esta lista, porque si tú y yo estamos en esta lista, es momento de que hagamos teshuvá, arrepentimiento, y dejemos estas ruindades o estas necedades para poder ser partícipes del reino de Elohim. Fíjate. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad. ¿Ok? Para cometer impiedad. O sea, está analizando, está pensando, está tramando iniquidad y de hecho no solamente lo piensa, sino que lo hace, lo ejecuta. Fíjate, fabrica iniquidad para cometer maldad y para qué más? Y para hablar escarnio contra Adonai, o sea, para blasfemar el nombre de Adonai. De hecho, dice en el verso, continúa diciendo en el verso, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Todo lo contrario de lo que dijo Adonai, que debíamos hacer como seguidores suyos. Que si hay alguien sediento, dale de beber. Si hay alguien hambriento, dale de comer. Si hay alguien desnudo, dale de vestir. ¿Ok? De hecho, vamos a ver las armas del tramposo. Las armas del tramposo son malas, trama, intriga inicua para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio en contra del pobre. Así que fíjate, el tramposo o el ruin, ¿ok? O el naval, como se traduce, trama para su propio beneficio. No importa si pisotea al necesitado, no importa si pisotea al pobre, ¿ok? Lo que él quiere es favorecerse a él, solo piensa en él mismo. Fíjate lo que dijo Yeshua. Yeshua lo dice de esta manera en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 13 y fíjate lo que dice nuestro maestro. Mateo 13, versículo... Mateo 13:37. Dice la palabra de Adonai. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre, ¿ok? A sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen que iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Así que lo interesante aquí es que el ruin, el naval aquí es comparado con la cizaña, en la parábola del trigo y la cizaña. Este, así que una persona que es cizaña comete todas estas acciones. Habla de ruindades, planifica la maldad, ¿ok? Y lo interesante aquí es que está hablando de hermanos, porque acuérdense que le está hablando al pueblo de Elohim, al pueblo del Eterno. Y dice, pero, ahí hay un contraste. Y el contraste nos viene en el versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Ok? El que se humilla, en otras palabras, será exaltado. En el versículo 9 ya Isaías cambia su mensaje hacia las mujeres. Y es interesante porque este no es el único lugar donde Isaías habla acerca de las mujeres. También hay una amonestación en el capítulo 7, en el capítulo 7 de Isaías, sobre las mujeres. Y es que las mujeres juegan un rol muy importante. Las mujeres son de influencia tanto en el hogar como en la sociedad. Así que cuando las mujeres están ya corrompidas, prácticamente la ciudad es fácil, o la sociedad es fácil que se vaya corrompiendo. ¿Por qué? Porque las mujeres son esa ayuda idónea que, según dice en Bereshit, en Génesis, es ayuda idónea para el hombre. ¿Qué significa esto de ayuda idónea? Ayuda idónea tiene que ver con una ayuda en contra. O sea, es una ayuda que cuando el marido se está alejando del camino, se está alejando hacia el mundo, pues ahí es donde actúa la mujer y nos hace recapacitar, nos hace entender. Por eso nos dice esa ayuda en contra, que nos ayuda a no desviarnos de la palabra del Eterno. También, pero también cuando nosotros estamos en los caminos del Eterno, la mujer nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ella ve cosas que nosotros tal vez no vemos, o ella percibe cosas que nosotros no percibimos. Por eso es que la mujer es muy importante en la sociedad, en el hogar. Dice mujeres indolentes. Pero aquí, en el verso 9, ya las mujeres, por el texto que pronuncia Isaías, la palabra indolente tiene que ver con personas o mujeres que ya se acostumbraron a la mundanalidad. Y esto es grave. O sea, ya a las mujeres ya no le importaba si el hombre o ellas se apartaban del Eterno, si estaban lejos de Dios o no, ya estaban conformes a las cosas de este mundo. Ya aceptaban el pecado, no le importaba nada. Por eso es que también Isaías o Adonai eh, da esta amonestación a las mujeres, porque gran parte de la perdición o la depravación también hay influencia sobre las mujeres, porque no estaban haciendo su papel de exhortar o de detener al hombre. Dicen mujeres indolentes, ¿ok? Indolente tiene que ver con su pensamiento en el mundo, o sea, su pensamiento anda en el mundo. Levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, confiadas en el mundo, confiadas en las cosas perecederas, en el dinero, en la moda, en un poder, ¿ok? De la sociedad. Estaban confiadas, pero no confiaban en el Eterno. Dice, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Y esta palabra espanto tiene que ver con perturbación, ¿ok? Tiene que ver con angustia. Y Isaías da esta sentencia de que en menos de un año pues van a tener angustia, van a tener espanto, van a tener perturbación, ¿ok? O confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Así que esta sociedad estaba ya acostumbrada a vivir en placeres, en lujos, ¿ok? Y las mujeres pues no le daban mucha importancia que si el hombre buscaba del Señor, si estaba pecando, no, porque vivían cómodos, vivían cómodas. Así que no le importaban si buscaban del Eterno. Cuando habla aquí de que porque la vendimia faltará, tiene que ver
con uva, lógicamente, pero esto tiene que ver con eh, la prosperidad, tiene que ver con la alegría también, ¿ok? Recuérdese que en esa tierra, pues las uvas era también un medio económico, pero también las uvas representan felicidad, también representa alegría. Así que dice, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. En otras palabras, va a haber escasez, va a haber vendimia o va a faltar producto. Y dice en el verso 11, temblad. Y esta palabra temblad tiene que ver con terror, o sea, temblar con terror. O indolentes, turbaos o confiada. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. En otras palabras, Adonai lo que le está diciendo es, ustedes arrepiéntanse, buscan teshuvá. Cuando habla aquí de que desnudaos, turbaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. O sea, busquen del Eterno, busquen arrepentimiento. Les queda menos de un año para a ver si así el Señor entonces tiene misericordia de ellos. Y fíjate lo que dice en el verso 12. Eh, Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque van a lamentar toda esa abundancia, toda esa prosperidad, la van a perder y van a andar lamentándose. Y van a andar mendigando. Vamos a leer la profecía que el mismo profeta Isaías dijo sobre las mujeres en Isaías capítulo 7. Vámonos a Isaías capítulo 7. Perdón, es Isaías 3. Isaías 3, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y fíjate el juicio que el Eterno hace sobre las hijas de Sión. Asimismo dice Adonai, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, Adonai raerá de la cabeza de las hijas de Sión y Adonai descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Eterno el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Así que Adonai está aplicando este juicio porque prácticamente vivían en la vanidad de la vida, en placeres. ¿Ok? No le importaba nada que tuviera que ver con el Eterno, solamente estaba pensando en las cosas del mundo. Así que la consecuencia es que van a andar olorosas, pero a hediondez. Van a tener su cabello, no lo van a tener, porque van a andar rapadas. Eso es un símbolo de exilio, van a ser llevadas exiliadas. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en la tierra. Va a quedar en la ruina. ¿Por qué? Porque no siguieron la palabra del Eterno. Volviendo al capítulo 32, entonces, versículo 14, dice el versículo 13, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Espinos y cardos tiene que ver con desolación, tiene que ver con abandono, ¿ok? Dice, y aún sobre las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos y la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Este Olán tiene que ver hasta que el Eterno decida, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majadas. Así que esto es un desprecio que el Eterno está haciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. O sea, Dios detesta la corrupción. Así que Adonai, pues prácticamente está haciendo un juicio. Ustedes se llenaron de placeres, ustedes se llenaron
de egoísmo, de injusticia. Así que todas estas mansiones, todas estas casas lujosas van a quedar desiertas. Van a habitar solamente animales del campo. Y dice versículo 15, y hasta. Y esta palabra hasta es muy importante, ¿ok? Porque este juicio puede caer sobre cada uno de nosotros. ¿Y por qué el Eterno permite este juicio? ¿Por qué el Eterno permite que sucedan todas estas cosas? Escuchen bien, porque el Eterno quiere que todo su pueblo sea salvo. Vimos en los versículos anteriores que el ruin, lo que son Nabal, el ruin, no van a entrar en el reino del Eterno. Y el Eterno quiere evitar que muchas personas pues se pierdan. Y entonces el Eterno hace este llamado, hace este juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros volvemos a Elohim cuando estamos en necesidad, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, cuando estamos con hambre, cuando estamos en la calle. Muchas veces en la enfermedad nosotros es que volteamos a ver al Eterno. Y por eso el Eterno permite muchas de esas calamidades. ¿Para qué? Para que volvamos. Por eso el Eterno les dice, oye, ustedes, mujeres indolentes, van a vivir o van a pasar a la miseria, van a ser llevadas exiliadas, van a sufrir, sus casas van a quedar desiertas, van a perderlo todo. Pero en el versículo 5 hay una esperanza, versículo 15, perdón, hay una esperanza. Y es que hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Así que este mensaje es poderoso, porque si tú estás viviendo una situación de tragedia, una situación de tribulación, una situación donde has perdido todo, créalo que Adonai te está llamando. Adonai quiere que voltees a verlo. Por eso dice aquí, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil, ¿ok? Esa, ese tormento, esa tribulación, esa pérdida material, entonces se va a convertir, cuando sea derramado el Espíritu Santo, en campo fértil, ¿ok? Y el campo fértil sea estimado por bosque, o sea, no solamente va a ser un campo fértil, sino que va a haber árboles, va a haber bosque. Esto es símbolo de abundancia. Y parcialmente esto se cumple en Hechos de los Apóstoles, el derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice Hechos 2, 3 y 4. Y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Okay? En Romanos también capítulo 8, vemos también otra referencia acerca del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Yeshua, al Mesías Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que aquí nos da una sombra profética de lo que nos está hablando aquí Isaías. Fíjate que cuando viene el Espíritu, dice, convierte el desierto en campo fértil. ¿Ok? Pero cuando en Romanos el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos vivifica, o sea que el Espíritu nos pasa de muerte a vida, ¿ok? Porque fíjate lo que dice, el Espíritu que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales, o sea, vivificará, o sea, nos dará vida. En esta palabra nos da a entender que estamos muertos prácticamente. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que cuando tenemos el Ruach HaKodesh, cuando tenemos el Espíritu Santo, pues estamos llenos de vida. Estamos llenos de fertilidad. ¿Sí? Mora también la justicia. Fíjate que lo que dice también Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Y de esto nos habla todo. Toda la Biblia nos habla de esto. Ezequiel capítulo 36. Vamos a buscar aquí Ezequiel capítulo 36.
versículo 26, nos dice Adonai: os daré corazón nuevo, hablando del nuevo pacto, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. ¿Okay? Así que el espíritu nos vivifica, y el espíritu, cuando está dentro de nosotros, y esto es parte del nuevo pacto, nos da vida y nos permite guardar su Torah. Fíjate, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis. ¿Qué va a ser el espíritu dentro de nosotros? Que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos, y no solamente que los guardemos, sino que los pongamos por obra. Y por último vamos a ver Gálatas. Gálatas también nos habla del fruto. ¿Okay? No solamente vamos a hacer, o sea, el profeta Isaías dice que el desierto se va a convertir en campo fértil, ¿verdad? Y el campo fértil será estimado por bosque, pero ese bosque también va a dar fruto. O sea que no solamente va a ser lleno de árboles, sino que va a haber mucho fruto. Ezequiel capítulo 5, versículo 22, perdón, Ezequiel no, Gálatas. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que la palabra de Adonai nos dice que el fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah, no hay ley. ¿Okay? Así que cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, pues nuestra vida tiene sentido. Ya no vamos a vivir en la vanagloria de la vida, en la vanagloria del mundo. ¿Okay? No vamos a andar como estas mujeres que solamente andaban pensando en cosas vanas, sino que realmente vamos a hacer justicia. Y esto es hacer justicia. En el versículo 16, fíjate la consecuencia de tener el Espíritu Santo. Y habitará el juicio en el desierto. O sea, en ese campo muerto, en esa persona que estaba muerta en vida, llega el Espíritu de Adonai, entonces va a florecer. O sea, va a haber justicia. Y dijimos que una persona justa es la que guarda Torah, guarda mandamiento. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia, cuando hay justicia, hay shalom, hay paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Okay? De hecho, Romanos, el libro de Romanos capítulo 14, verso 17, nos dice algo acerca de esto. Romanos 14, 17. Fíjate lo que nos dice Adonai, el apóstol Pablo: porque el reino de Elohim no es comida y no es bebida, sino que es justicia, shalom, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. O sea que cuando hay Espíritu Santo, hay gozo, hay paz y hay justicia. Lo contrario, si no hay justicia, si no hay shalom, si no hay gozo, no hay Espíritu Santo. Versículo 17 de Isaías: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de shalom, y mi pueblo habitará en moradas de paz. ¿Dónde más dice esto? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Dice: enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, no va a haber angustia, no va a haber sufrimiento, va a haber shalom, va a haber paz. Dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, esto tiene que ver con el juicio, cuando venga el juicio, cuando caiga granizo, caerá en los montes
en los montes idólatras. Acuérdense que el monte también es símbolo de idolatría. Sobre los montes altos hacían sacrificios a ídolos. Y caerán en los montes, y la ciudad de Toro será abatida. Pero, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Dichoso, bienaventurado los que sembráis en todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. O sea, esto tiene que ver con actos de misericordia. Dejar libre al buey y al asno. O sea, esto tiene que ver con misericordia, con un trato justo. Y esto tiene que ver con parte de la justicia. La justicia tiene que ver con actos de rectitud, actos de misericordia, donde yo pueda ayudar a mi prójimo, donde yo pueda también guardar mandamientos. Y dice aquí, cuando dice, pero dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. ¿Ok? Y se me viene a la mente el Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y su ley, y en su Torá medita de día y de noche. ¿Y a qué se compara una persona que guarda Torá y medita en ella de día y de noche? Se compara a un árbol plantado junto a qué? Corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que una persona que medita en la Torá, que guarda Torá, es comparado a un árbol sembrado junto a corrientes de agua. Lo mismo aquí. Dice en el versículo 20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. ¿Ok? Todas las aguas tienen que ver con prosperidad. O sea, tú siembras donde sabes que va a dar bastante fruto. Si tú sabes que sembrar junto al agua te va a dar bastante fruto, pues siembra en la palabra de Adonai. Siembra en la palabra del Eterno, porque allí realmente vas a tener abundancia de fruto y va a ser lleno del Ruach HaKodesh. Vamos a orar, por favor. Eterno Rey, gracias por tu palabra, gracias por su amor, por su misericordia. Permítame, Dios, que cada día podamos ser personas de justicia, ser personas que hagan rectitud. Y si hemos fallado, si hemos pecado, Padre, si hemos actuado como el ruin, como el Nabal, te pido por favor que nos corrijas y que podamos enderezar nuestra senda, hacer techubá y volver hacia ti, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados y ayúdanos a hacer lo correcto delante de sus ojos, Señor. Permita que nosotros podamos estar preparados y listos para toda buena obra, Señor. Permita que su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, habite en nosotros y que podamos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos el fruto a su tiempo y que demos abundancia de fruto, mi Padre. Ruego por favor que usted nos siga bendiciendo, que usted nos siga guiando y que nos siga restaurando para hacer su voluntad. Todas estas cosas te las pido y te las suplico en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Shalom. Nos vemos entonces en una próxima transmisión.